Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por que hayáis venido, pero es que hoy ha habido, como decimos en Cuba, un desenchunche. ¿Un desenchunche? Sí, parece que ha habido una pequeña discrepancia en cuanto al día. Todos estábamos convencidos, yo incluido, en que el acto iba a ser el jueves de la semana que viene, que era el último jueves de mes. Para mí ha sido una sorpresa que me llamase a las 4 de la tarde Purita González de la Blanca diciéndome que no podía asistir, en primer lugar porque acaba de llegar de viaje, y en segundo lugar que la charla era ahora, hoy. Esto ha dado lo que ha dado, sí, pero bueno, el objetivo es... Claro, porque es que fíjate cómo se ha quedado, tío. Yo me he enterado de rebote. Sí, de rebote. Todos nos hemos enterado de rebote. Bueno, lo importante es que incorporemos al debate que se está produciendo algunos elementos históricos que nos parece relevante considerar como parte del discurso y del conocimiento que sobre el tema que está sucediendo ahora mismo en Riad hasta hace unas horas y en Ucrania desde hace 2 años y pico, y que tan preocupado tiene a la opinión pública española y a la europea en general, y a nuestros responsables políticos. Yo espero que este programa se lo remitan al señor Pedro Sánchez, a los miembros de su gobierno, incluidos los progres que lo acompañan en esta andadura, y también, como no, a la oposición. Porque lo que no se puede es cambiar es la historia. La historia se puede malinterpretar, podemos prostituirla, podemos utilizarla de manera indebida, pero por lo menos los elementos que han sucedido, que se pongan en conocimiento de los ciudadanos para que puedan sacar sus propias conclusiones. Voy a empezar por un detalle que a mucha gente se le pasa, y es el siguiente. ¿Cuándo se funda la OTAN? El acrónimo OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, algo conocido, y se funda el día 4 de abril del año 1949. ¿Quiénes formaron parte inicialmente de la OTAN? Insisto, Organización del Tratado del Atlántico Norte. No para defender supuestamente de un enemigo potencial o real en el Mediterráneo, sino para defenderlo en el Atlántico Norte. Y está inicialmente compuesta por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Ampliaciones sucesivas que han ido teniendo. Grecia y Turquía se incorporan en el año 1952, Alemania en el año 1955. Ojo a este dato. Alemania estaba, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo un régimen o sistema de acuerdo en el que participaban 3 países, que eran Francia, Inglaterra, Estados Unidos y también la Unión Soviética. Bien. España, ¿cuándo? 1982, nos dijeron que nos habían metido, Felipe González, por cierto, tuvo allí una antológica intervención, dijo al señor Calvo Sotelo, saldremos de la OTAN por la misma manera o de la misma manera que usted nos ha metido, o sea, por mayoría parlamentaria. Posteriormente dijo OTAN no, base fuera. Posteriormente dijo aquello, OTAN de entrada no, y OTAN sí por interés de España. Pues la ratificación vía referéndum, por cierto, un referéndum cuyos términos se incumplen diariamente, en el año 1986. Y luego, a partir del año 1999 empiezan las ampliaciones que tienen que ver con 2 cosas. Con la implosión sufrida por parte de la Unión Soviética y la desaparición consiguiente del Pacto de Varsovia, pero tiene que ver fundamentalmente por el cambio de estrategia de los Estados Unidos, que es quien dicta la política tanto exterior como bélica de la Unión Europea desde siempre, desde que interviene en la Primera Guerra Mundial y posteriormente en la Segunda, aunque tanto en una como en otra los norteamericanos llegaron a la resulta, siempre lo hacen. También cuando la guerra con España y con Cuba en el año 1898 llegaron a la resulta, cuando prácticamente el imperio y el ejército español estaban agonizando. Bien,
En el 99, como digo, se incorpora la República Checa, Hungría y Polonia. Igualmente se incumple un acuerdo existente que se ha acreditado, que existe documentos que así lo confirman. Se incumple el acuerdo que se dio entre Gorbachov y las autoridades norteamericanas. Hubo un par o tres en ese interregno de presidentes, y que luego abraza con la fe del converso el propio Boris Yeltsin. Por cierto, acuerdo que dice que no se puede generar seguridad en beneficio de nadie a costa de la seguridad de otro. Por tanto, que no se podía acercar las fronteras de la OTAN a las fronteras de una potencia nuclear. No nos olvidemos de una potencia nuclear, la primera potencia nuclear del mundo, como se ha estado haciendo sistemáticamente desde el principio de los años 90. En el año 2004 se incorporan Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía. En el año 2009, Albania y Croacia. En el año 2017, Montenegro. En el 2020, Macedonia del Norte, Finlandia en el 2023 y Suecia en el 2024. En total, 32. Desde el año 1949, que se crea esa alianza para defender supuestamente cualquier agresión al Atlántico Norte, y de ahí el tratado, hasta el año 2024 han pasado de 12 a 32. Si ustedes ven un mapa de lo que es la Europa de ahora, verán que con excepción de Bielorrusia al norte y de Ucrania más al sur, el resto de las fronteras de Rusia con la llamada Europa está colmada de países que participan de una alianza con una clara vocación ofensiva en relación con Rusia, que no defensiva, por más que se diga lo contrario. Requisitos para entrar en la OTAN. 3. Ser un Estado europeo. No creo que lo sea de momento Canadá, ni tampoco Estados Unidos. En segundo lugar, seguir los principios del tratado, entre ellos lo de la defensa mutua. Y en tercer lugar, contribuir a la defensa de la zona del Atlántico Norte. Repito, contribuir a la defensa de la zona del Atlántico Norte. Bien. Su contraparte, Pacto de Varsovia. ¿Cuándo se funda el Pacto de Varsovia? Que supuestamente era la presencia en las fronteras orientales de los países que conforman la primera OTAN, el enemigo potencial, la Unión Soviética y sus satélites. Pues se funda el 14 de mayo de 1955, 6 años más tarde que la OTAN. Objetivo, contrarrestar a la OTAN, pero hay un objetivo todavía mayor, y es el siguiente: contrarrestar en especial el rearme de la República Federal de Alemania. Porque la Comunidad Europea de Defensa, que era la primera, o en origen, la comunidad del carbón y el acero, ya desaparecida, por supuesto, la Comunidad Europea de Defensa, de manera unilateral, pero sin duda al dictado de los norteamericanos, decide permitirle a Alemania la reorganización y potenciación de sus fuerzas armadas, incumpliendo los acuerdos que se dieron durante la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Yalta y, en definitiva, todos acuerdos que tenían que ver con la defensa común contra el nazismo. Bien. Fecha de disolución del Pacto de Varsovia. 1 de julio de 1991. El primero en abandonar el Pacto de Varsovia, ¿cómo no? Polonia, que posteriormente entra 10 años después, en el corazón de la frontera con Rusia. Bien. ¿Qué se puede deducir de esto? ¿Qué se puede colegir de esto?
pues se puede colegir ni más ni menos que la Unión Soviética, a poco que alguien se esfuerce desde una perspectiva carente de subjetivismo en la medida de lo posible, tiene que concluir que la Unión Soviética nunca fue un problema, como nunca lo fue para sus países circundantes Rusia, el Imperio Ruso. ¿Por qué digo esto? Porque de resulta de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética perdió más de 30 millones de personas. La mayoría de los hombres y mujeres en edad de producir. Centenares, miles, decenas de miles de fábricas destruidas, de colegios destruidos, millones de viviendas destruidas y la imperiosa necesidad que tenían las autoridades rusas, soviéticas, era la de reconstruir el país. Un país, por cierto, que cuando se reparte entre los países, llamémosle así, occidentales, entendiendo como tales los comprendidos por todos, con excepción de los que combatieron bajo la bandera de la Unión Soviética, pues decidieron esos países ser compensados, bueno, primero por el Plan Marshall, que evidentemente no fue una compensación, fue ni más ni menos que financiar a base de crédito pues la recuperación de Europa en beneficio de las grandes empresas manufactureras norteamericanas que estuvieron a pleno rendimiento durante la Segunda Guerra Mundial en la producción de armas, pero que luego había que dedicarle una actividad a no ser que conllevase el cierre de todas, de la inmensa mayoría, y la desaparición de centenares de miles, yo diría que millones de empleos. Bueno, pues el Plan Marshall fue lo que permitió, ayudándole también, como no, a ellos, los acuerdos de Bretton Woods y constituir el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como verdaderos instrumentos de presión y de dominio de los Estados Unidos de América, y sobre todo, y muy importante, la creación del dólar como moneda de referencia. En aquel momento, más del 70% de las transacciones comerciales se hacían en dólares y más del 50% del Producto Interno Bruto Mundial era estadounidense. Quiere decir que el Plan Marshall significó para los Estados Unidos la entronización durante una larga temporada en la cúspide del imperio del país de las barras y las estrellas. Bien. Pero las cosas, al igual que la vida cambia, las cosas con ella cambian, los países se recuperan, y también, como no, la Unión Soviética lo pudo hacer hasta un momento que no vamos ahora mismo a tocar, que supuso su implosión por una serie de problemas. Entre otros, no haber sabido poner coto en un momento determinado a la lucha armamentista y, sobre todo, a la guerra llamada de las Galaxias, que supuso una verdadera carga para la economía norteamericana. Te decía antes que la Unión Soviética, todo su afán fue, por todos los medios, garantizar la defensa de su frontera y su recuperación. Difícilmente lo iba a hacer cuando, por un lado, no hubo Plan Marshall para ellos, sino todo tipo de dificultades, pero también, además, muy importante, algo que no muchos conocen, y es que las compensaciones Francia, Estados Unidos e Inglaterra, las compensaciones de las que tendría que disfrutar para su recuperación la Unión Soviética, tenían que salir todas ellas de la parte que le quedó después del reparto de Alemania, que era la parte oriental y la parte con menos recursos. O sea, era la República Federal Alemana la que estaba, en almoneda, en beneficio de las potencias occidentales que combatieron con la Unión Soviética, pero sin embargo era la República Democrática Alemana la más pobre, la más destruida, porque era la que estaba más cerca del frente oriental, la que tuvieron que soportar cosas que no pudieron hacer. Además, la solidaridad a la que obligaba el Comecon y el Pacto de Varsovia lo impidieron, no podía bajo ningún concepto soportar los gastos de recuperación de la Unión Soviética. Por tanto, Stalin nunca tuvo el menor interés
en ocupar Europa. Lo único que tenía como interés primordial era recuperar su país. ¿Por qué estaba en Berlín? Muy fácil, estaba en Berlín por una razón muy simple. Porque era la única manera de que en caso de que le lanzaran una bomba atómica, hay quien dice que los norteamericanos no le tiraron la guerra atómica a los japoneses en Hiroshima ni en Nagasaki, sino a los rusos, para recordarles que ellos ya la tenían mientras que a los rusos aún les faltaba. La única posibilidad que tenían los rusos de no ser bombardeados era estar en zonas próximas a donde estaban las tropas aliadas, los norteamericanos, los franceses y los ingleses. Y eso está más que documentado. Bien, pasemos por alto, digamos, todo lo previo a lo que queremos y hoy nos trae aquí. ¿Cuándo empieza Ucrania a intentar incorporarse a la OTAN? En 2008. Bush invita a iniciar el proceso de adhesión a la OTAN. En marzo de 2018, Ucrania recibe el estatus de país candidato al ingreso. ¿Pero qué ha pasado anteriormente? Pues anteriormente ha pasado lo siguiente. Cuando en Ucrania se produce la dicotomía política pro-europea o política prorrusa, cuando en ese momento se produce ese fenómeno en Ucrania, había una clara contradicción entre un sector de la población y otro, pero nadie podía imaginarse lo que iba a suceder en septiembre de 2013 a febrero de 2014 en el Maidán, y la implicación de los norteamericanos está más que acreditada. Victoria Nuland, John McCain, estaban dando vueltas todo el día por allí. La intervención más que acreditada de los norteamericanos, no podía imaginarse que aquello terminaría en un golpe de Estado que igualmente está acreditado. Un golpe de Estado que se llamó el Euromaidán o golpe de Estado del Maidán. Del golpe de Estado del Maidán hay un presidente que decae, que es Yanukovych, que era prorruso, pero que estaba de acuerdo en entrar en la Unión Europea, no estaba de acuerdo en entrar en la OTAN, pero sí en la Unión Europea, y Yanukovych es depuesto. ¿Quién sustituye a Yanukovych? Bueno, a Yanukovych lo sustituye un gobierno colegiado presidido por Poroshenko, donde había importantes presencias neonazis, como igualmente están acreditados, con una implicación además de las milicias neonazis ucranianas en el ejército, en las Fuerzas Armadas ucranianas. Y la guerra del Maidán, o mejor dicho, la guerra del Donbass, es la consecuencia de lo sucedido en el Maidán. ¿Por qué? Pues porque si tú querías oponerte a un posible acuerdo con los rusos en beneficio de un posible acuerdo con la Unión Europea, acuerdo, por cierto, que les iba a llevar a tener que soportar importantísimas mermas sociales y reducción del Producto Interno Bruto, entre otras razones, porque Ucrania no cumplía ninguna de las exigencias de la Unión Europea ni tampoco de la OTAN para ingresar en ninguna de las dos organizaciones. De hecho, el Producto Interno Bruto, ¿no? la renta media en el año 2016 creo que era del orden de 1.600 y pico de dólares al año por persona per cápita, la renta per cápita, frente a los 8.000 y pico de los rusos y los 6.000 y pico de los bielorrusos. Era una cosa descomunal, una desproporción descomunal. Por tanto, difícilmente iba a poder Ucrania incorporarse en esas condiciones, porque lo que interesaba no era eso, lo que interesaba era lo que ya George W. Bush había apuntado en el año 2008, la incorporación de Ucrania a la OTAN, porque incorporar a Ucrania a la OTAN significa tanto como meter en el corazón de Rusia, a minutos de Moscú, con la instalación de plataformas de lanzamiento de misiles, de meter una daga en el corazón de la orgullosa Rusia, que no nos olvidemos, sigue siendo la primera potencia nuclear mundial y con una cohetería que es superior a ninguna otra. Pregúntenle ustedes a los militares que queráis, que os podrán decir que como la cohetería rusa no hay parangón en ningún otro lugar. Los Resnik, que últimamente sacaron para que lo viera todo el mundo, que generaba, ¿no?, energía cinética, ¿no? Lo usaron exclusivamente con energía cinética porque no le pusieron carga cuando se abre salen cinco pequeños misiles y eso iban absolutamente huecos, o sea, no tenían... Bueno, pero sin embargo... ¿Por qué?
porque con solo la energía cinética es capaz de ahondar en el terreno bastante decenas de metros. Y simplemente fue una llamada de atención para decir, mira, tenemos esto, si lo cargamos con una, puede ser con un nuclear, puede ser con cualquier cosa, la podemos liar. Y la han enseñado una vez para que se calle está guardada. O sea, no tienen ninguna posibilidad, no se puede derrotar, es una potencia que no se puede derrotar ni con armas convencionales ni con armas estratégicas, diga lo que diga. Bueno, pero lo interesante era lo que pretendían en el año 2008. Bien, en el año 2014 las políticas que se aplican a partir de que Poroshenko se incorpora al gobierno en sustitución de Yanukovych y empiezan a favorecer la rusofobia, no podemos olvidarnos que en toda la zona oriental, la zona del Donbass, que es donde trasladan todos sus objetivos y todas sus inquinas los nuevos dirigentes, está mayoritariamente poblado por rusos, por gente que habla ruso, porque tiene una cultura rusa, una creencia religiosa rusa. Durante 8 años, en el Donbass, en Kharkov, Zaporilla, en Lugansk, en Donetsk, han estado muriendo personas por miles, sin que se hayan conmovido las conciencias de la culta y la humanitaria Europa. ¿Qué ocurre? En el año 2014, cuando aún la guerra en el Donbass, y a pesar de que se le había estado solicitando por parte de las autoproclamadas repúblicas donbasíes a los rusos su incorporación a la Federación Rusa, cosa que Putin nunca aceptó, pues se crearon condiciones, sin embargo, para llegar a acuerdos de finalización de la guerra. Y se crean 2 acuerdos, el Minsk I, Minsk II, porque fue en Minsk donde se celebraron los 2 acuerdos, la capital de Bielorrusia. Los propios firmantes han reconocido después que firmaron simplemente con el objetivo de dar tiempo a Ucrania a rearmarse y a la OTAN a posicionarse, porque el objetivo era incorporar a Ucrania y sentar las bases de una futura agresión a Rusia, para lo que siempre han pretendido los norteamericanos, que es aquello que dijo tanto Helsinki como incluso hasta Clinton y Kissinger, de que era un país demasiado grande para que lo gobernaran solo los rusos. Es que hay que tener en cuenta que Rusia, esa ínfula que algunos cretinos que uno escucha hoy en la televisión, incluyendo a Álvarez y el presidente del gobierno, que también lo dice, Rusia tiene 15.200.000 kilómetros cuadrados, tiene 7 u 8 usos horarios. ¿Dónde vas, imbécil? ¿Para qué crecer por Occidente? ¿Para qué crecer por Occidente si tiene 12 o 13 millones de kilómetros cuadrados por explotar todavía, con las mayores reservas estratégicas de multitud de minerales, de oro, etcétera, etcétera? Bien, perfecto. A la vista de que los rusos no admiten a los donbasíes su incorporación a la Federación Rusa, los donbasíes llevan a cabo pronunciamientos independentistas unilaterales. Ojo, que luego lo voy a decir un poquito más tarde. Como en Kosovo, exactamente igual que en Kosovo, que posteriormente se produce. Bien, hay dos pronunciamientos unilaterales que algunos tasan de antidemocráticos. En referéndum en Donbass, 11 de mayo de 2014, participación del 74%, con resultados finales que dicen sí a autoindependizarnos y constituirnos como repúblicas autónomas, 87%, no 10,19%. El pronunciamiento unilateral no hizo posible todavía ni siquiera la presencia de las Fuerzas Armadas rusas, que la operación especial de desnazificación se produce en el año 2022. Estamos hablando de un pronunciamiento para defenderse de la agresión permanente de los rusófobos en 2014. De ahí para acá, más de 20.000 muertos. Pues bien, cuando en el 2022, y después de que los rusos entraran, o mejor dicho, empezaran a combatir en las llanuras del Donbass, resulta que hay un referéndum de adhesión a Rusia
donde participan entre el 23 y el 27 de septiembre del año 2022 el 97% de la población, con un 92% que dicen que se quieren, con un 99% que se quieren incorporar a Rusia en el Donetsk. En Lugansk la proporción fue participación 94%, resultado sí es 98%, no es un 1%. En el Oblast de Gerson, participación del 76,8%, sí es 87%. En Zaporilla, participación del 85%, sí es 92%, no es 6%. Bien, pero no está reconocido por la comunidad internacional, no está reconocido por la Unión Europea. Vayamos a lo que ha pasado en Kosovo. Ya termino, bueno. Declaración unilateral de independencia en Kosovo, que era una zona donde estaban fundamentalmente los originarios de Albania, pero donde también había una potente presencia serbia, porque en Kosovo es donde realmente reside el alma de Serbia, porque fue donde, creo que fue en el siglo XIII, cuando sufrieron una dolorosísima derrota a mano de los turcos. Por tanto, lo consideran su patria, el origen de su patria. Bien, pues a pesar de todo eso, hay una unilateral declaración de independencia de los kosovares, simplemente porque eran mayoritarios en esa zona. El derecho internacional no contempla autosegregar ni motu propio, incluso ninguna parte de ningún país, por el hecho de que haya una diferencia entre originarios de una zona diferente a ella. Y sin embargo, la declaración de independencia del Parlamento Regional Kosovar, declarando su independencia, decía ante Serbia, sale adelante. ¿Quién lo reconoce como válido? Estados Unidos. Estados Unidos, que desde 1999, después del bombardeo de Serbia, de Yugoslavia, con un secretario general de la OTAN, Javier Solana, Partido Socialista Obrero Español, que hay pancartas por ahí donde aparece con OTAN no base fuera cuando venía aquí a Rota, secretario general, que es el que autoriza el bombardeo. En 1999 en Kosovo es donde los yanquis instalan su primera base, que es la base donde tiene su presencia el KFOR, el grupo de combate del este de los norteamericanos. Bien. En contra del reconocimiento, Rusia, Serbia y España también. ¿Por qué? Muy fácil, porque el reconocimiento de una república autoproclamada por parte de España abría la caja de Pandora para esos otros reconocimientos que de igual manera iban a solicitar el movimiento vasco independentista y el catalán. Todo esto es una gran farsa, todo esto es una gran mentira. Bien, al final, ¿qué resultó? La Corte Internacional de Justicia en el año 2010 declaró que era correcto ese pronunciamiento a todas luces ilegal de Kosovo. ¿Quién ganó? El eje anglosajón. El eje anglosajón, que es quien decide sobre las políticas europeas y del primer mundo llamado desarrollado. Bien, y ya termino. Hoy a Kosovo le reconocen ya 90 países, nosotros no estamos entre ellos, pero en el mismo momento que Kosovo entra en la OTAN, si es que la OTAN no se disuelve, España, como la calla que es en su política exterior, cuando digo España me estoy refiriendo a los que nos gobiernan y a los que se oponen al gobierno, da igual, tanto monta tanto, va a aceptar lo que el gringo diga, y entonces va a reconocer a Kosovo y se va a abrir la caja de Pandora, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Yo soy comunista, no soy independentista, no soy nacionalista. Yo creo en una España federal, unida en la medida de su posible, pero lo que no puedo soportar son a los cretinos que nos gobiernan y que tratan de hacernos ver lo que no es cierto. Hoy los yanquis tienen en Kosovo, desde 1999, la base de Camp Bondsteel, que es un antiguo sargento que se dedicaba a matar
a asesinar vietnamitas, la guerra de Vietnam, con una superficie de unas 500 hectáreas y donde está la sede del grupo este del KFOR, Fuerza de Kosovo. Así se escribe la historia. Por tanto, termino con una afirmación, si da después tiempo porque nos deje con su acostumbrada gentileza la compañera. Hoy no se puede hablar de Ucrania agredida. En Ucrania se está desarrollando un combate entre la OTAN, que es la agresora, y Rusia. Los ucranios, según dicen gentilicio, son solamente los peones, son las fuerzas proxy que están entregando su vida y lo mejor de su tiempo en beneficio de la estrategia imperial de los Estados Unidos con la connivencia culposa de la Unión Europea y entre ellas España. El lunes el gobierno de nuestro país va a estar representado con el señor Pedro Sánchez a la cabeza en Kiev. Yo me avergüenzo de que semejante lacayo, que semejante vasallo vaya diciendo que es el representante de España. Bueno, estamos hablando de agresores y de agredidos. Los agresores lo viene siendo desde hace centurias los que dominan, primero los ingleses, posteriormente que lo sustituyó su padre mayor, su prócer mayor, los Estados Unidos, o sea, el eje anglosajón, los sufridores, los invadidos y los agredidos desde hace 200 años, Rusia. Con esa firmeza lo digo, y con esa firmeza me moriré, llegado el caso. Muchas gracias. Sí, no tiene piloto potencial. Bueno, yo quiero entrar cambiando un poco el tercio, lo que está pasando estos días y las afirmaciones que están minando los periódicos, televisiones, tertulias, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se están virtiendo una cantidad de mentiras, de sandeces y de desinformación que luego nos dirán que lo de los fake news somos nosotros, cuando ellos son los que están esparciendo esa desinformación con todos los medios a su alcance, que son la inmensa mayoría de ellos, evidentemente. Pero antes de nada, un par de cositas con respecto a lo que ha dicho Pepe, que no he querido intervenir para que no pierdan los hilos, sobre, por ejemplo, el tema del Maidán. A ver, en el Maidán estaban allí el Maidán fue el levantamiento supuestamente pacífico que luego se convierte en violento y que luego da al traste con Yanukovych. Yanukovych no es que fuera especialmente prorruso, simplemente quería hacer equilibrio entre los dos bloques, europeos, Rusia y la Unión Europea. Bueno, lo que decía la prensa, ¿te refieres? Sí, efectivamente. Porque Como no era pro-europeo a muerte, pues entonces era prorruso, ¿no? Y aquí somos todos de Putin, ¿no? Cuando está hablando de esto, pues yo soy putinier, ¿no? Ahora, tal. Bueno, pues evidentemente no. Pero, ¿qué sucedía en el Maidán? Ya se sabe, y ya se interceptaron algunas llamadas telefónicas, se interceptaron informaciones. El Maidán estaba organizado fundamentalmente por Estados Unidos, pero no fue una cosa de flor de un día ni de dos. Victoria Nuland llegó a decir, la que estaba allí repartiendo las galletas a los manifestantes, llegó a decir que, y ha vuelto a salir estos días, porque hay muchas informaciones antiguas que se están poniendo casi como actuales, ¿no? Que Estados Unidos se había gastado 5.000 millones de dólares en cambiar la voluntad de los ucranianos. Eso que sucedió en Ucrania ha sucedido en prácticamente todos los países del este después de acabada la Segunda Guerra Mundial. En las zonas del ámbito más cercano o soviético, más cercano a Rusia, vamos a intentar crear enemigos, como pasa con los bálticos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hacemos eso? Atizando al nazismo y al neonazismo, que parece que ahora le estorba tanto cuando está Trump, con Elon Musk y compañía, pero sin embargo ellos lo han estado fomentando. Todas esas operaciones están absolutamente publicadas, muchas de ellas desclasificadas y otras en Wikileaks. Las podéis ver, la cantidad de miles de millones que se han gastado en crear neonazis en todo el ámbito del alrededor de Rusia. Bueno, entonces claro, luego nos dicen, es que ¿por qué vamos a negarnos a que entre la OTAN si Ucrania ha decidido o Georgia ha decidido o no sé quién ha decidido entrar en la OTAN libremente? Porque si ellos dicen que democráticamente quieren estar en la OTAN, nosotros somos una libre a decirle que no. Eso es falso. Eso es falso porque en Ucrania hubo dos revoluciones de colores. La primera falló porque el gobierno que se puso era absolutamente corrupto. La gente volvió a un gobierno no abiertamente pro-europeo o pro-americano. Y desde luego
al final lo probaron con el Euromaidan, donde no solamente estaba Nuland y europeos, sino que estaba, yo siempre lo digo, porque es que me hace mucha gracia, estaba el presidente de Murcia en las manifestaciones, ¿no? Él tenía un cargo europeo en ese momento y el tío estaba en todas las manifestaciones allí al pie del cañón. Bueno, me parece absolutamente ridículo, ¿no? Bueno, luego se supo que bueno, a través de un ministro que captaron una conversación, que la gente que estaba disparando contra los manifestantes y contra la policía eran miembros de los servicios secretos que habían sido entrenados en países del este por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso ya se ha usado en Libia, se ha usado en Siria, etcétera, etcétera, para crear conflictos, y ya está tan manido que lo que pasa es que nunca nos enteramos con las pruebas del primer día, nos enteramos siempre cuando ha pasado un tiempo. El problema de Rusia, lo publicó el New York Times en primera plana durante un tiempo, y luego se desclasificó el papel hace unos pocos años, diciendo que Rusia era demasiado grande, demasiado rica, y vivía muy poca gente. Y que a los americanos les daba igual que Rusia fuera comunista, socialista, anarquista, lo que fuera, pero los recursos naturales de Rusia tenían que ser socializados por los norteamericanos por la cara, ¿no? Bueno, eso como temas históricos y tal. A ver, lo que se está escuchando estos días en prensa. Bueno, hoy recibí un correo de una personalidad del movimiento gaditano alternativo, etcétera, de izquierda, diciendo que había que montar manifestaciones y tal, porque nos habían echado a los europeos y a los y por supuesto a los ucranianos de las negociaciones de paz. Aquí se ríe, ya me imagino que sabrá de qué estoy hablando, pero no quiero decirlo, esto está grabándose. Bueno, a ver, ya lo hemos dado, Pepe. Lo dijimos desde el primer momento. El primer artículo que escribí yo sobre cuando se inicia la guerra, hablaba, ya incluso en el título, de la guerra de Estados Unidos y la otra contra Rusia en Ucrania. O sea, que Estados Unidos se ha metido en una guerra para acabar con el régimen de Putin, para intentar balcanizarla y repartirse los recursos naturales a cachitos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese era el intento de Estados Unidos y con el apoyo inestimable de la OTAN. Estados Unidos ha invertido, que se sepa, 350.000 millones de dólares en esa guerra. Y además lo invierte a fondo perdido. Europa ha invertido como 150.000 millones, pero en forma de préstamo. A ver cómo se cobran o cómo lo cobran. Pero lo de Estados Unidos era a fondo perdido. De ese 350.000 millones norteamericanos, la mitad ha ido al complejo militar industrial, que se lo ha traído a Ucrania en forma de armas. Vale. Se ha quedado allí en los Estados Unidos el dinero. El dinero se ha quedado en Estados Unidos, pero las armas han llegado y se han enterrado allí en la Rasputitsa del barro de Ucrania. Bueno, pues Zelensky dice que no reconoce esa deuda, que no tenía ni iba a pagarla, ahora se están obligando a pagarla, y dice que se han perdido, no esa mitad que no llegó o que llegó de manera indirecta, sino que se han perdido entre 70 y 100.000 millones por el camino que nadie sabe dónde está. Que no han llegado, que sí, que tengo papeles, que ahora como no saque, voy a sacar tu corruptela, voy a sacar las amenazas que se están trayendo entre estos personajes que se les quiere saber dónde se ha metido, porque evidentemente no es nadie, ¿no? Bueno, fijaros, yo recuerdo una historia absolutamente rocambolesca de la mujer de Zelensky que se va a Estados Unidos, a Nueva York, se va a la Milla de Oro de Nueva York, se va a Cartier, se gasta no sé cuántos cientos de miles de dólares, y se mosquea con la chica que la estaba atendiendo porque era de color, era negra. Y entonces no quería que a mí no me atienda ninguna persona de color, la tía se mosquea, saca la factura y la publica en los medios de comunicación y sale que la señora, la Zelenska, ¿no? Sabes que en Rusia los apellidos se feminizan también, Zelenska se había gastado cientos de miles de dólares en joyas, en Cartier, en un solo día. Luego lo que se dice que se ha gastado, bueno, se ha demostrado algunas cosas, que se ha gastado Zelensky sobre todo en grandes viviendas, etcétera, en Alemania, en Reino Unido, creo que en Italia, había comprado un casino, en fin, mil historias. Este hombre, esos 70.000 millones ya sabemos, o podemos averiguar dónde están, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa?
Trump, que ve la política como si fuera un tema económico, dice, yo me he gastado un dineral, esto no se puede ganar, no se puede ganar. Ayer Rusia avanzó 30 y no sé cuántos kilómetros cuadrados, antes de ayer otros 30 y tantos kilómetros cuadrados, a veces 50, a veces 60, otros días menos, pero ayer ya entró con un frente nuevo por el norte, por Sumi, por los alrededores de Kursk. Yo creo que van a embolsar a toda la gente que queda en Kursk para decir o te rinde o van a morir todos. Porque Zelensky quiere mantener ese cachito de mínimo de Rusia, esos poquitos kilómetros de Rusia, para decir que lo voy a intercambiar por Crimea o lo que sea, que historia, pero evidentemente ahora mismo Rusia está acelerando en el campo de batalla y no va a poder, no se puede parar, porque entre otras cosas la ayuda norteamericana todavía estaba llegando, la que estaba comprometida, pero dentro de poco va a dejar de llegar y desde luego no van a poder parar al ejército ruso, que en todos los frentes está avanzando. A ver, Estados Unidos está en su pleno derecho de decir, yo he iniciado esta guerra y yo la paro. La guerra no era contra Ucrania, ya digo, Ucrania ponía el campo de juego y ponía el balón y ponía los jugadores, pero yo voy a dejar esa guerra. Si los europeos quieren que sigan, pero claro, los europeos que han dado entre la mitad y un tercio de lo que han dado los norteamericanos no van a poder, porque además que, ya que está aquí Hans, creo que fue Annalena Baerbock la que dijo, en Alemania hace unos años que no se construyen escuelas, que no se gasta dinero en hospitales, no se gasta dinero en tal, porque necesitamos mandar el dinero a Ucrania. Eso se aguanta hasta donde se aguante. Sabéis que la locomotora europea, Alemania, está sufriendo especialmente esta guerra, entre otras cosas porque Europa vivía un momento más o menos feliz desde el punto de vista económico porque se basaba en los recursos de hidrocarburos, sobre todo el gas ruso, que estaba vendiendo a bajo precio, y nuestros amigos los americanos nos lo venden a 3 veces lo que se lo están vendiendo a su propia empresa, con lo cual pues tanto la locomotora alemana como otras locomotoras europeas están gripadas y lo estamos pasando mal y estamos quizás en el inicio de una nueva crisis económica por la inflación derivada fundamentalmente de los precios del gas. Bueno, vamos a seguir hablando de, bueno, digo, si la guerra es entre dos, pues los dos se han reunido y los otros que estén llorando diciendo me quiero sentar a la mesa de los mayores, te dejaré o no te dejaré. Porque entre otras cosas, y no se dice esto en los medios de comunicación, Europa no quiere la paz, Europa quiere guerra. Y de hecho están preparando una fuerza multinacional europea para intentar hacer un paripé de algo. Bueno, yo creo que no lo van a lograr ni se van a atrever. Europa quiere guerra. Es clarísimo. Europa dice que no podemos ir a un proceso de paz hasta que la posición de Ucrania no sea ventajosa en el campo de batalla como para poder meter condiciones a Rusia. Y eso no va a suceder nunca. Pero nunca, nunca, nunca. Si es que, le digo, lo comentaba el otro día norteamericanos, decían, es que Rusia está luchando al 20% de sus capacidades. O sea, que es que si quisiera, digo también Trump, podría destruir todas las ciudades de Ucrania en 3 o 4 días. Si empieza a sacar Oresny de uno tras de otro, a Dios quiere, en 2 días. Pero a Rusia eso no le interesa por muchas razones, pero por otra, si lo que quiere es, fundamentalmente en la zona del Donbass o de Novorossiya, lo que quiere es liberar a esa parte del yugo fascista nazi ucraniano y, de su punto de vista, y meterlo dentro de la federación, evidentemente no va a matar a su propia futura población. Es que los muertos civiles en Gaza, 2 días, han sido más grandes que los muertos civiles 3 años de guerra en Ucrania casi, ¿no? Es una exageración. Pero bueno, eso es algo de lo que se está diciendo y digo, Estados Unidos quiere irse de la guerra, igual que la empezó, se puede ir, ya está. ¿Y los europeos cómo nos quedamos? Pues que decidamos qué hacer. Yo creo que la sumisión que tenemos a Estados Unidos nos está perjudicando desde hace muchísimo tiempo, desde el punto de vista económico, no tenemos fuerza militar de ningún tipo, creo que haría falta un ejército europeo, creo que teníamos que tener una diplomacia europea al margen de la norteamericana y tener un papel en el mundo que hoy no tenemos. ¿Qué ha hecho Trump? Cuando le ha pegado el zapatazo al tablero de juego, pues nos hemos quedado desnudos a la vista de todo el mundo diciendo no somos nada. Es que hace mucho tiempo que no somos nada, no es algo de ahora. Mira, una respuesta que le han hecho hoy a el Trump está en las redes sociales liando la parda. Acaba de decir a Zelensky que es un dictador, Bruselas le ha contestado, es divertido, ¿no? Al fin y al cabo. Él ha dicho que el dictador es Putin, no Zelensky, ¿no?
¿Y por qué ha dicho esto Trump? Os lo explico en un segundo. En mayo se acaba el mandato de Zelensky, tiene que convocar elecciones y dice no convoco porque estamos en guerra, ¿vale? Si no convoca porque está en guerra, se aplica la Constitución ucraniana. La Constitución ucraniana dice que si no se convocan elecciones, por el motivo que sea, el presidente del gobierno automáticamente es el presidente de la Rada Suprema, el presidente del Parlamento. Eso no ha sucedido, con lo cual es ilegítimo, está impostando, usurpando ese puesto. Otra cosa que han dicho los medios que se lo dicen como riéndose, ¿no? Yo escucho la SER algunas mañanas y que la verdad es que me tengo que reír. Es que el loco de Trump está tan grillado que está diciendo que la guerra es culpa de Ucrania. Y claro, tú lo escuchas así y dices, hostia, que los pobres ucranianos, vean tu frío y la que le cae encima. Pues no, es que, primero, dos acuerdos, Minsk 1 y Minsk 2, ¿no? El acuerdo que se firma en Bielorrusia. Se lo saltan a la torera los europeos, evidentemente porque Ucrania quería saltárselo. Pero cuando empieza la guerra, 2 meses después de empezar la guerra, cuando Rusia se acerca a Kiev, Rusia se acerca a Kiev con objeto de intimidación, de disuasión, de decir, bueno, vamos a acabar esto. Entonces en 2 meses le dicen, acuerdo de paz, no entras en la OTAN, nosotros nos retiramos y tú defiendes yo me quedo con Crimea, evidentemente son negociables, y Santa Paz, pues me voy. Y entonces se firma ese acuerdo. ¿En Estambul? En Estambul, efectivamente. Bueno, se firma un previo, ¿no? El texto está exactamente. Y bueno, llega Boris Johnson y dice, tío, no vas a perder Crimea ni vas a perder nada, yo te voy a dar armas y vamos a montar una guerra, vamos a ganarle a Rusia y después entráis en la OTAN, entráis en la Unión Europea y no vais a perder territorio. ¿Y qué hace Zelensky con su negociador jefe? Tiro la nuca, ejecutado. Podéis buscarlo, está en todos los medios de comunicación, porque no es nada nuevo. Bueno, pues eso es lo que está diciendo Donald Trump, que es que si no le hubieran hecho caso fundamentalmente a los británicos, hoy no habría guerra. Porque hoy el acuerdo, el tratado de paz, que no es un tratado de paz, que es un acuerdo de pura rendición, porque no hay otra, es que no solamente van a perder Crimea, sino que van a perder todo el Donbass, parte de Novorossiya, y como esto tarde mucho, creo que algo más, ¿no? Todo el mundo está mirando a Odessa como loco, no sabemos qué va a pasar, pero es probable que empiece. Además, la gente de Odessa está deseando que vengan los rusos, así es que es el puerto. Es el puerto, o sea, tú le quitas Odessa a Ucrania y lo matas como país, no tiene ninguna viabilidad como país. Pero en Odessa hay una fuerza de la resistencia que están indicando, mira, que acaba de llegar un contingente de armas en tal barco, ya el boom, y antes de atracar ya lo están volando. Detuvieron una chica de 20 años por ahí que tenía un blog y diciendo, estamos a rusos, estamos esperando, ¿no? Y la metieron en la cárcel, no sabemos, en fin, porque la gente está harta de vivir. Además, el gobernador que han puesto en Odessa es un gobernador de Azov, neonazi, que está diciendo que lleva un puño de oro para que no se le levante nadie, ¿no? Bueno, pues es otra de los bulos, ¿no? O la mentira que están diciendo los medios de comunicación de masa. Mira, ahora mismo hay varios planes de paz sobre la mesa, solo uno tiene viso de salir, que es el plan que está negociándose en Arabia Saudí entre Rusia y Estados Unidos, y luego los otros son brindis al sol, bastante interesante por lo menos de analizarlo, ¿no? El plan de Reino Unido se ha conocido hoy. Además es curioso porque todo el mundo al final lo que quiere es quedarse con Ucrania. Es que el plan de Reino Unido es meter 30.000 soldados en la retaguardia del frente, meter unos 100.000 soldados en la frontera con Polonia por si acaso le atacan a esa retaguardia, facilitar el tránsito del puerto de Odessa a empresas británicas, todas, y bueno, y luego pues patrullaje el Mar Negro y el Mar Báltico para que los rusos no vayan con alegría comercial por ahí. Eso evidentemente para Rusia, que es la ganadora de esta guerra, del campo de batalla, evidentemente eso no va a salir. Pero es que el plan norteamericano es mucho peor que lo que se le impone a los países perdedores de la guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Mirad, han dado 350.000 millones aproximadamente. De esos 350.000 millones, Estados Unidos ha pedido 500.000 millones, 5 billones de los americanos, 5 billones
en tierras raras. Las tierras raras son las que se usan para las nuevas tecnologías y fundamentalmente para la tecnología militar. ¿Qué ha pasado? Se han cabreado con China, China ha cortado las tierras raras de Estados Unidos y se han quedado a dos velas. Por eso quieren Groenlandia y por eso quieren Ucrania. El 50% de las tierras raras, para mí. Y ahora Zelensky viene a la negociación y le da un plano que la mitad de las tierras raras que quiere negociar están en el Donbass. ¿No somos tontos o qué? ¿No somos tontos o qué? Pero ya no solamente esos 500.000 ahí, si firma un acuerdo con Odessa, o sea, en el puerto de Odessa para, no sé, importar trigo para no sé cuánto del mundo, ellos piden el 50% de las ganancias. O sea, le van a quitar el 50% de cualquier negocio internacional que pueda hacer Ucrania en los próximos años. Eso es dejar a Ucrania absolutamente hundida en la miseria y en todo caso sacaría más de esos 500.000 millones o de esos 350 millones que supuestamente han invertido en esa guerra. Pero claro, dice, bueno, Trump, no esperamos cualquier cosa, pero es que tú ves la propuesta británica y está diciendo algo parecido, dice, señores, aquí vamos a despedazar a Ucrania y la vamos a reventar, ya digo, posiblemente ni siquiera sea viable como proyecto de país si la cosa prospera, ¿no? Bueno, decía que Kiev evidentemente tampoco quiere una paz ahora, no quiere negociar ahora porque evidentemente ha perdido la guerra y no tiene viso de recuperarse. Sin embargo, Zelensky sigue pidiendo armas y en este caso ha roto su alianza con Estados Unidos y se ha empezado a enfrentarse de una manera bastante dura, diciéndole que, vamos, le ha dicho a Trump que no tiene ni idea, que toda su información son fake news, que está viviendo una burbuja. O sea, ha empezado a meterse directamente con Trump, sabiendo cómo es Trump, y además no perdona ni olvida, mal la cosa para Zelensky. Vamos, yo soy de la opinión que Zelensky va a acabar muy mal y no va a tardar mucho tiempo en que eso suceda. Le echará la culpa a los rusos, eso siempre, pero se lo cargará a los británicos o los norteamericanos para que no hablen de todo lo que hay, de toda la mierda esa que puede haber bajo tierra y desde luego lo que están pidiendo son elecciones, iba a decir anticipadas, elecciones retardadas, como cuando sea, porque saben que Zelensky no está en buena posición, porque Trump dice que tiene un 4% de apoyo, Zelensky dice que tiene un 50 y tanto. Pero lo cierto es que el rey de Inglaterra estaba ayer reunido con Zaluzny, que es el ex jefe militar que le hacía sombra a Zelensky y que se lo cargó. Zelensky hace poco lo mandó a Reino Unido allí como un retiro de oro, pero para que no hablara, ¿no? Le están haciendo documentales, en fin, están haciendo cosas, están intentando poner esa figura emergente, pero eso son los británicos, para que la guerra empiece o siga, de otra manera. Evidentemente, lo que estamos hablando aquí no es que estemos dándole un espaldarazo a Trump. Personalmente pienso que es un criminal de guerra y lo que está proponiendo en Gaza es para que lo encarcelen para los restos, porque eso es un criminal contra la humanidad. Estamos hablando de una limpieza étnica, etcétera, etcétera, y no es un tipo ni que siga los estándares, vamos a llamarle políticos ni diplomáticos occidentales, ni es parte de nuestra cultura, ni de nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ser. Diego Trump es un canalla, un violador, es un ladrón, lo que sea. Tiene una virtud muy grande, que habla por los codos y sin ningún tipo de tapujo. Y eso viene, pues está diciendo, nos ha desnudado ante el mundo, los europeos nos hemos dado cuenta que no somos absolutamente nada, que necesitamos tener una estructura, si se quiere, o si no que se... Vamos, a mí no me hace sencilla gracia la Unión Europea tal como está, o la política del euro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos ha dejado absolutamente a los pies de los caballos y diciendo o dirigimos nuestro propio futuro o de luego Estados Unidos ya no nos va a dejar de proteger. No era el matón que nos protegía, ¿no? que nos pedía dinero. Parece que incluso están diciendo que van a abandonar unas cuantas, 25.000 norteamericanos van a abandonar la Unión Europea en breve. Y bueno, se van a centrar, lo que se sabía de Trump, que se iba a centrar, a pesar de que ahora está con política económica y con estos dos conflictos encima de la mesa, pero a mirarse un poquito más hacia el espejo, porque Estados Unidos se ha quedado absolutamente obsoleto en cuanto a infraestructura, en cuanto a desarrollo humano, etcétera, etcétera. Yo no os diría más que cojáis el YouTube, por ejemplo, y pongáis ciudades tecnológicas de China.
Y cuando os deis cuenta, yo de verdad llevo unos meses viendo un poco cómo funciona China y estoy absolutamente alucinado. O sea, me parece una película de, no sé, de Blade Runner, o sea, con miles de edificios rascacielos, todos convertidos en pantalla, con exposiciones, con no sé qué, un edificio que aquí se nos vende siempre, yo qué sé, en Sydney, ¿no? El Teatro La Ópera de Sydney, ¿no? Aquello, bueno, una cosa, ahí hay como 500, en cada ciudad de esas hay como 500 óperas de Sydney. O sea, nos han dejado absolutamente a 10 o 15 años atrás. Evidentemente el campo y las zonas urbanas son distintos, no hace falta decirlo, pero nos enseña mucho los rascacielos de Qatar y los de Emiratos, Dubái, no sé qué, pero lo de China no es una calle ni una ciudad pequeñita, es a saco con cientos de miles o millones y millones de habitantes viviendo en esas condiciones. De verdad que no solo Shanghái, ¿no? Que Shanghái se conoce por esa arquitectura súper novedosa y tal, pero toda China está creciendo a unos niveles absolutamente insuperables. Y como esta misma mañana hablaba, porque esta mañana me han llamado, Pablo, por favor explícame qué está pasando, ¿no? He empezado a hablar de China, de qué está haciendo, qué quiere Trump, ¿no? La pregunta, ¿qué quiere Trump con respecto a Rusia y China, ¿no? ¿Qué está haciendo Xi Jinping en este momento? Pues, igual que se lo dije a él, mirad, la estrategia que está intentando, no sé si fallida, es separar a Rusia de China, llegando a un acuerdo Rusia-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Rusia y China, evidentemente juntas, constituyen un polo mucho más poderoso que Estados Unidos, en el punto de vista económico, incluso en el militar, y Trump se quería centrar, una vez resuelto los problemas que tiene internacionales, quiere centrarse en Taiwán. Y quiere coger el mar de la China, cortarle el acceso a los buques chinos, etc. Y ya hay unos militares norteamericanos que han dicho, estar empantanado en Ucrania o en Oriente Medio ha supuesto una pérdida de una serie de años en los cuales China, a chita callando, se ha rearmado y ya no es rival para Estados Unidos en la cercanía de China. O sea, evidentemente China no va a invadir Estados Unidos, pero cuando tú tienes que llevar un ejército muy grande para luchar contra un país como China, en los alrededores de Taiwán, ahí tiene toda la de ganar China y luego Estados Unidos no tiene nada que hacer. Dicen que ha perdido esos años que si no ha atacado directamente a China ya no podrá hacerlo. Bueno, nos quedan 15 minutos así siendo bueno, estamos en nos deje un poquito y creo que es interesante escucharos porque yo no suelo tener mucha antena puesta en los medios de comunicación tradicionales, prefiero alejarme un poco de ellos, pero la información, lo que se está viendo en la calle, lo que te preguntan todos los días cuando uno va a tomar café en el trabajo y demás, hay que ver loco detrás lo que está haciendo el europeo, hay que ver. Digo, nos podemos leer a personajes de Cádiz diciendo lo mismo y creo que es bueno escucharos cuáles son vuestras opiniones, vuestras percepciones y lo que estáis sondeando en la calle como ciudadanos y ciudadanas que sois, ¿no? Un par de cositas. Un dato que es interesante, aparte de lo que dijo Pepe de los acuerdos de Minsk, es que ya en la propia, creo que fue en el 91 cuando le concede la independencia a Ucrania, ya en esa independencia ya venía la promesa de que no se incorporase a la OTAN. Eso ya de principio. Mira, en el año 62, después de tener que soportar más de 2 años de penetraciones mercenarias, de boicot, de sabotaje, los cubanos llegaron a un acuerdo, Fidel con Khrushchev, por el cual se instalaron plataformas de lanzamiento de misiles con cabezas nucleares de alcance, de corto alcance. O sea, no podían más allá de 500 kilómetros, una cosa así. No, ni siquiera medio, de corto alcance. ¿Qué pasó? Los norteamericanos, al tener a 80, 90 millas una amenaza de esa naturaleza, automáticamente declararon el bloqueo naval de la isla y estuvimos, la vez que más cerca estuvo el mundo, de sufrir una conflagración nuclear. Bueno, pues los rusos, a Fidel nunca le pareció una buena solución aquella, porque evidentemente lo dejaban desvalido,
los rusos se llevaron sus plataformas de lanzamiento. Pero es que los rusos han convivido con plataformas de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales durante decenios instalados en Turquía. Si los norteamericanos tú le ponen al otro lado de la frontera, los estados en México, le ponen plataformas de lanzamiento de misiles, automáticamente arrasan el país. Bueno, pues nosotros, los españoles, o sea, toda esta gente que se pronuncia en los términos que ha dicho Waldo, o incluso todos estos modernos ahora, ¿no?, que incluso van a decir que van, como fue Irene Montero y con su cohorte de compañeras de Podemos, que fueron allí a impregnar, dijo, de feminismo las políticas feministas de la administración Biden, deberían de saber que Rusia en todo este tiempo no ha atacado a nadie. China no ha atacado a nadie. Los norteamericanos han estado generando guerras desde la Segunda Guerra Mundial de tan fuerte que parece que esta aún no ha terminado. Los norteamericanos, esto que está contando Waldo, de la situación económica que están sufriendo, tienen 35 billones con B, no el billón de los norteamericanos que son miles o mil. No, 35 billones con B de deuda. Pagan todos los años 1 billón y pico de intereses. O sea, gastan más en intereses, en servicios de la deuda, pago intereses de la deuda, que presupuesto tienen para las Fuerzas Armadas. Tiene 800 bases fuera del exterior, en el exterior, perdón, 160 en el Indo-Pacífico y en el Mar de la China, como si fuera un collar de perlas. Viven de producir y generar guerras, de producir y generar conflictos. Mientras tanto, ¿qué se han dedicado los chinos? A hacer negocios, a comerciar, los acuerdos de Shanghái, la ruta de la seda, y automáticamente en este momento está por encima de todo. Ahora mismo los americanos, de todo, inteligencia artificial, en caso de guerra híbrida, igualmente. Los astilleros chinos, de eso sabemos algo la gente de aquí, tienen capacidad potencial para producir al año 500 barcos, grandes buques de cualquier tipo. Los norteamericanos, 50. El grado de obsolescencia que tiene la flota la flota naval militar norteamericana es tan elevadísimo que ahora mismo no tienen capacidad de los astilleros para repararlo. Todo esto es una gran farsa que de alguna manera Donald Trump, que tiene su objetivo puesto en China, que es el objetivo también de Elon Musk, necesita desviar recursos y tropas hacia el nuevo escenario. Nuevo escenario donde también lo tiene muy complejo, porque ahora con la ruta del Ártico como consecuencia del deshielo, si tiene dificultades para llegar a las aguas azules, o sea, mar abierto, como dicen los ingleses, los chinos cogerán la ruta hasta el Ártico y llegarán a los mercados europeos en un santiamén, de manera más corta que por la vía tradicional. Es que todo es está tan cercano, está tan fácil de conocer, de cogerlo con nuestras manos, de conocerlo con nuestros ojos. Aquí hay un compañero que es de origen alemán. Cuando Angela Merkel, que lo puede comprobar, en julio del año 1921 fue a ver a Biden y a despedirse de él, dijo que el Nord Stream 2 nunca se inauguraría. ¿Por qué? Pues porque para los Estados Unidos es un casus belli que se inaugure ese gasoducto a través del Báltico, porque eso significaría, según la opinión de los Estados Unidos, que los rusos lo que pretenden es quitarle el pago de la tasa o del peaje de los gasoductos que pasan desde los campos gasísticos o gasíficos, o como se llame, o gaseros, de Rusia hasta Europa, sobre todo hasta Alemania, pues que esa cuota, esa tasa que tenía que pagar al año a Ucrania, precisamente a Ucrania, y que incluso durante la guerra estuvo pagándole de 2.500 millones de euros, obviamente, dice Biden, desaparecería, no le pagaría ese dinero, con lo cual hundiría su economía. Por tanto, para nosotros es casus belli.
y le mete candela, como decimos en Cuba, al Nord Stream 2 y lo destruye, por cierto, en los acuerdos de Riad va a estar la restauración del Nord Stream 2 y de nuevo bombear gas a Europa. ¿Y cuál es el resultado? Lo ha explicado Juan Luis inmediatamente. El resultado fue que dejó de bombear gas a través del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 a Alemania, locomotora de nuestra economía. Alemania está en recesión y el petróleo y el gas se lo están vendiendo a Europa 3 veces su precio. Gas del fracking que vienen en buques gaseros desde los Estados Unidos y desde Noruega, de donde era Stoltenberg, el antiguo secretario de la OTAN. Por cierto, Mark Rutte ya va cambiando. Al fin y al postre, su ascendencia luterana de alguna manera le opera, ¿no?, en su ánimo. Mark Rutte ha dicho, el actual secretario general de la OTAN, que en principio no habría inconveniente en aceptar que a la mesa también se sentara Putin. Una cuestión que se me pasó antes, dije que Ucrania no es una democracia y lo va a ser solamente en la no convocatoria de elecciones, pero es que hay 11 partidos políticos prohibidos y entre ellos el Partido Socialista, el que en teoría preside, ¿no?, Pedro Sánchez como presidente de la Internacional, secretario de la Internacional Socialista, el Partido Comunista, el Partido de las Regiones, que es el de Yanukovych, que es el que propugnaba una integración de todas las distintas etnias, lenguajes, etcétera, etcétera, que es el que ganó las elecciones antes del Maidán, y hasta 11 partidos políticos prohibidos en este momento. Prácticamente están cerradas casi todas las televisiones, salvo las oficiales o las del tipo que le pagó las elecciones a Félix, que no me acuerdo el nombre ahora. Están prohibidas la religión ortodoxa, porque el Papa ortodoxo es ruso y entonces pues se ha montado un Papa nuevo, ucraniano, no sé qué, pero es que están acabando con la iglesia, encarcelando a algunos monjes que se resisten en los monasterios de Ucrania. En fin, los sindicatos están prohibidos, todos, no hay ningún sindicato que funcione. Y sin embargo, ahora resulta, claro, es que cuando tú dices que estamos allí defendiendo la libertad y la democracia y te encuentras un tipo no solamente corrupto, hasta la médula y además un dictador, pues de pronto, claro, Europa esto lo ha cogido con el pie cambiado absolutamente y no sabe ahora qué agarrarse para decir que tenemos que seguir apoyando a Ucrania, que no hay valores democráticos ninguno que defender, evidentemente, y si lo que hay es un miedo atroz a perder el apoyo norteamericano frente a Rusia, porque, bueno, al final yo creo que la mejor solución para Europa sería que volviéramos a una situación de status quo anterior a la guerra, donde Alemania fundamentalmente era la puerta de entrada de productos rusos hacia Europa, y que incluso se estuviera hablando, como se habló en su momento, de la entrada de Rusia en la OTAN o hasta en la Unión Europea, ¿no?, en un futuro más lejano. Creo que naturalmente Rusia es parte de Europa, y lo que ha querido siempre Estados Unidos es dividirnos para que no formemos un bloque mucho más potente que el norteamericano. Y esa ha sido la política que venimos sufriendo. Pero de luego, como digo, con el viaje de nuestro presidente del gobierno diciendo que vamos a defender la democracia, eso es absolutamente falso, eso es mentira, eso es un fake news, y no hay país más antidemocrático en este momento que sí, que se puede justificar, que si la guerra, no sé qué, pero si estamos encarcelando o matando periodistas, han matado a un periodista norteamericano en Ucrania el propio gobierno, y ha encarcelado a prácticamente todos los miembros de la oposición, cerrar televisiones, etcétera, 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 ¿no? El Partido Comunista está absolutamente denostado, no hay nada que pueda parecerse a eso, pero ni siquiera los socialistas socialdemócratas están permitidos en este momento en el país, y no sé con qué cara va Sánchez a Ucrania en este momento. Hombre, a mí me gustaría decir una cosa. De verdad que... ¿Escuchaste las declaraciones de Pedro Sánchez nada más enterarse de cómo Europa se queda Sí. ¿Y cuántas veces repitió el invasor ruso, el agresor Sí. ruso, Y Putin. y no decía de Putin, pero lo dijo en una misma, en 2 minutos,
como 20 veces, era Sí, sí. patético. Y yo no sé cómo A no se ver. dan cuenta. No. ¿Viste el alemán llorando? Sí. El alemán, Sí, que sí, se sí. salta Sí, las sí, sí, lágrimas. sí, 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 Era abrazo. muy fuerte, es muy... porque Yo sé si lo creen. Se lo creen. No, Y la Cami, no, yo no, flipo, no, se lo no, creen. no. Los progres que están diciendo No. los dos imperios y convocando, se lo creen. A ver, yo me he dedicado... Cuando yo de verdad que no salgo de mi asombro. Sí, tío. pero- la gente de aquí de no, Cádiz, los pero que me han vamos a ver. llamado, Sí, sí, sí. se lo creen. Sí, sí, vamos a ver, Que vamos a ver. no tendrán cuernos, ¿no? ¿Sabes? Que Mira, muy José, fuerte, vamos a ver. tío. Esto, lo primero que hay que decirle es que esto no es una cuestión ideológica desde el punto de vista político. Esto es una cuestión de sentido común. Claro. De sentido común. Pero nada más Aquí, que eso. Y de sentido diplomático común. incluso. De sentido común. Este país en el que estamos ha estado participando de todas las guerras de agresión que los norteamericanos llevan llevando a cabo desde hace un montón de tiempo. Los norteamericanos han disfrutado siempre del apoyo de los diferentes gobiernos de España, autorizando el pase de sus aviones que servía en una guerra ilegal para destruir Libia por los corredores aéreos nuestros. Totalmente. Yo vivo allí en Puerto Real, como todo el mundo bien sabe, estas noches atrás hemos estado escuchando los grandes Galaxy, eso pasar por delante, por arriba de nuestras cabezas. Pero a mí me Por sorprende, favor, me es sorprende. que este país está, pero mira, desde un punto de vista patriótico, este país, ¿por qué cojones, perdón por el término, a los políticos no les da, por ejemplo, por leer nuestra propia experiencia con los norteamericanos? ¿O quiere alguno que yo le explique quién es el almirante Cervera, topete? Que es un héroe en Cuba. ¿Me entiendes? Que ha sido más reconocido en Cuba que lo ha sido aquí en este país, por más que pueda decir la familia descendiente de él, que no tanto, hombre, que no tanto, que sí, y más. ¿Entiendes? O sea, un poco de compasión para con los ciudadanos de a pie. Ya está bien, hombre, ya está bien. Aquí siempre están ganando ellos a costa de nosotros. Porque es muy difícil ahora decir que no. Porque es muy difícil devolver el sentido contrario como antes nos conducíamos. Porque es muy difícil ahora decir que todo lo que le hemos venido diciendo a ustedes, señores, es mentira. Que aquí han sido los rusos los agredidos. Que lo vienen siendo desde hace decenios. Que todo es mentira, que solamente hay una operación que está arruinando a las empresas europeas. Que la razón por la que se ha subido tanto de precio en la corriente, la luz, y por qué tanto ha decrecido la manufactura alemana y por tanto sus exportaciones y por tanto no tira de nuestra economía, es porque los norteamericanos ahora le están vendiendo a 3 veces el petróleo, el gas. Porque no vayamos a pensar que nosotros, como que exportamos servicios, o sea, turismo, no nos va a pasar nada porque la manufactura alemana no llegue a los Estados Unidos, a los mercados donde se exportan. ¿Por qué? Pues porque el día que el alemán deja de tener dinero para vacilar en las playas ciclaneras, vamos a ver quién sustituye al alemán. ¿Entiendes? Esto es lo que está pasando en este país, desgraciadamente, y ya está bien. Ahora es muy difícil volverse atrás. Y sobre todo a mí lo que más me molesta de Zanzi y de toda su reata de indecentes compañeros y conmilitones, también en la oposición, es que nos tome por subnormales. Por eso por lo que nos toma. Está muy cerca, ¿eh? El momento en que también le pasaremos la factura a Cádiz. Ojalá.